Muy buenas tardes, este video corresponde al trabajo práctico integrador de la materia Base de Datos 2, Grupo 80, compuesto solamente por mí, Alejandro Madero. En este caso decidí desarrollar la base de datos para una aplicación llamada Alquilab, de gestión de alquileres temporarios, una aplicación similar a Airbnb, mucho más sencilla obviamente, eh, a la que fue integrada la base de datos a una aplicación desarrollada en ASP.NET Web Forms. Y bueno, en principio voy a mostrar la funcionalidad básica de la aplicación. Permite el login de usuarios. eh, la aplicación muestra el usuario logueado. Se puede desloguear. eh, el usuario también puede desactivar su cuenta, en cuyo caso, si decide desactivar su cuenta, solamente la puede reactivar contactando al administrador. Con lo cual, si la persona desactiva la cuenta y vuelve a intentar realizar un login, la aplicación le va a dar un error. Nos logueamos nuevamente con otro usuario. Vamos a la pantalla principal donde podemos buscar propiedades por ciudad y aplicar algunos filtros como fecha de check-in, check-out y cantidad de huéspedes. La ciudad no hace falta escribirla completa. La base de datos va a devolver todas las coincidencias parciales de la palabra que se busque. Y por ejemplo, buscando propiedades desde el 1 de enero hasta el 7 de enero para dos personas, nos devuelve dos propiedades, una en Salta y otra en San Martín de los Andes, devolviendo algunos datos básicos. Y si uno quisiera ver más acerca de esa propiedad, puede apretar este botón. La aplicación te lleva a esta pantalla donde se pueden ver algunas fotos de la propiedad, indica de nuevo los datos de quién es el anfitrión, capacidad máxima de la propiedad, el precio por noche, y estos serían los datos de la reserva que se está intentando realizar. La aplicación en este caso devuelve solo las propiedades que están disponibles para el tipo de búsqueda que se realizó. No todas las funcionalidades del trabajo práctico fueron desarrolladas en la aplicación web por una cuestión de falta de tiempo, y la aplicación se volvió mucho más compleja de lo que preví inicialmente. Así que algunas cosas están desarrolladas y reflejadas en el ASP.NET y otras están solamente plasmadas en el funcionamiento dentro de la base de datos. Bueno, la primera vista, llamada Reservas por Ciudad, tiene como objetivo agrupar todas las propiedades publicadas en determinadas ciudades de determinado país para tener una visión global eh, de estadísticas de ingresos generados, cantidad de propiedades que estén publicadas en esa ciudad, la calificación promedio de todas esas propiedades, la cantidad de noches que en promedio reserva la gente. Y bueno, todo eso se logra haciendo joins de distintas tablas y usando funciones de suma, de redondeo, de promedios. Eh, la idea de esta tabla sería tener estadísticas globales del rendimiento de todas las propiedades por ciudad. La siguiente vista, llamada reservas pendientes por propiedad, tiene la función de, agrupando por cada propiedad, buscar todas las reservas que se hayan realizado para dicha propiedad, pero que aún no hayan sido pagadas. De esa forma se podría, por ejemplo, buscando el anfitrión y su mail, informarle al anfitrión que tiene esas reservas todavía pendientes de ser cobradas. A su vez, también se podría enviar mails a los huéspedes que realizaron esas reservas para que abonen esas reservas y en todo caso, si no lo hacen, el anfitrión podría decidir cancelarlas. La tercera vista se llama ingresos por anfitrión. A diferencia de la primera, esta vista, en vez de agrupar por ciudad, lo que hace es agrupar por anfitrión. Todas las propiedades que estén publicadas a nombre de un anfitrión se agrupan para obtener estadísticas de el rendimiento de cada anfitrión. Por ejemplo, de recaudación total, de la recaudación promedio por cada estadía, la cantidad de estadías que tuvieron y las noches promedio de cada estadía. Esto se podría usar para, en el dashboard del usuario, poder mostrarle distintas estadísticas de cómo es su rendimiento en la aplicación. Pasando a los Store Procedures, el primero sería listar propiedades disponibles. Anteriormente habíamos desde la aplicación web hecho una reserva en una propiedad en Salta desde el 1 de enero de 2016 hasta el 7 de enero de 2026
Es una reserva que aún está pendiente de pago, pero es una reserva que ya fue efectuada. Entonces ahora volviendo a la aplicación web con otro usuario, haciendo una búsqueda para no exactamente la misma fecha, pero sí fechas que se superpongan. Es una fecha que iniciaría el 30 de diciembre y terminaría el 4 de enero, o sea, se superpone con la reserva que hicimos anteriormente. Al realizar la búsqueda, vemos que no sale ningún resultado. Eso es porque esta propiedad ya fue reservada, con lo cual no hay ninguna propiedad disponible bajo ese criterio. Eso se logra con esta subconsulta que, con esta lógica, se chequea que no haya superposiciones entre el criterio que se está buscando y las propiedades que coinciden con ese criterio. El segundo store procedure tiene que ver con el obtener detalle de una propiedad, que este evento sucede cuando, posterior a una búsqueda de un usuario, hace clic en el ver más detalle de una propiedad. Por ejemplo, en este caso, al buscar en la ciudad de San Martín de los Andes en estas fechas, la base de datos devuelve esta cabaña en el bosque andino y al apretar ver más, la base de datos va a devolver todos los datos relacionados con el título de la propiedad, la ciudad, las distintas fotos que hay almacenadas en la base de datos, a su vez con una descripción, precio por noche y todos los datos relacionados que se encuentren en la base de datos respecto a esta propiedad. El tercer store procedure realizado tiene que ver con la realización de una reserva de parte de un usuario. Se recibe desde la aplicación todas estas variables que después se utilizan dentro de la lógica del store procedure para realizar la consulta en la base de datos y el insert en la tabla de reservas. Este store procedure después, o en realidad la inserción en la tabla de reservas después desencadena un trigger que voy a explicar más adelante, que tiene que ver con el tema de volver a chequear si hay superposición con alguna otra reserva de esa propiedad en las mismas fechas o algunas fechas que coincidan de las seleccionadas. Entonces, por ejemplo, yendo a la aplicación y volviendo a estas propiedades de San Martín de los Andes, en este caso está seleccionado desde el 18 de enero hasta el 20 de enero. Son 2 noches con un precio de 190 total, 95 por noche. Al realizar la reserva, la aplicación muestra que la propiedad fue reservada exitosamente y si volvemos a la base de datos y buscamos los datos de la tabla de reservas, podemos ver que bajo el ID 2024 se realizó una reserva para el ID propiedad 7, que acá podemos ver el query string que coincide con el ID propiedad 7, desde el 18 de enero hasta el 20 de enero con un monto de 190, está pendiente de pago una reserva que se creó el 17 de noviembre de 2025. La cantidad de huéspedes son 2 y en este valor, que sería una propiedad bit, está en cero porque todavía no fue confirmada porque aún no fue abonada la reserva. Continuando con el ejemplo de la reserva realizada en la propiedad de San Martín de los Andes, que se registró con el ID 2024, el siguiente store procedure, que sería el que registra un pago, tomando como variables el ID de reserva, el monto que hay que pagar, el ID del medio de pago y el ID de la compañía, que es del medio de pago, realiza toda esta lógica con varios chequeos acerca de si la propiedad de la reserva existe o no, si ya fue pagada anteriormente, etcétera. Lo que hace es registrar un pago. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta lógica solo existe por el momento en la base de datos, no está reflejada en la aplicación, pero al ejecutar este store procedure con el ID 2024, para la reserva de 2024, con un monto de 300, acá vamos a hacer un error, el monto que tiene que pagar en realidad esta reserva es 190, y con el medio de pago uno que sería tarjeta de crédito y la compañía de pago uno que sería Visa. Al ejecutar este store procedure, la base de datos va a devolver un error porque el monto no coincide con el valor de la reserva. Es decir, la base de datos impide que se registre un pago mayor al que realmente se debería hacer. Otros errores que pueden suceder es, por ejemplo, tratar de registrar un pago para una reserva que no existe. En ese caso, la base de datos indica que la reserva no existe. Pero volviendo al ejemplo con los valores correctos, al ejecutar el store procedure de registrar pago con datos correctos,
se muestra que dos filas fueron afectadas y si chequeamos la tabla de reservas con la de reserva 2024, podemos ver que la reserva ahora pasó a estar confirmada cuando antes estaba pendiente. La fecha de modificación fue el 17 de noviembre de 2025 a las 18:56 y ahora la reserva aparece confirmada. La base de datos, además de haber registrado los cambios en la reserva, que ahora es una reserva confirmada, también realiza las modificaciones en la tabla pagos, registrando el pago, que en este caso, para la ID de reserva 2024, se registra con el medio de pago número uno, que sería tarjeta de crédito, y la compañía de pago uno, que sería Visa. Se pagó 190 el día de la fecha, un pago que fue aprobado y se genera un número de factura que, bueno, eso a modo de ejemplo se hace con esta función que toma la fecha y con este formato estoy creando lo que sería el número de la factura. El último Store Procedure tiene que ver con lo que es la calificación de una estadía, que es un evento que solo tiene que suceder cuando la estadía finalizó. Los usuarios no deberían poder calificar las estadías antes de la fecha de finalización. Para eso hay varios chequeos en el Store Procedure que chequean que la fecha actual sea posterior o igual a, a la fecha de finalización de la estadía. Eh, a su vez también el Store Procedure chequea que no se haya previamente ya calificado porque una reserva o una estadía solo debería tener una calificación y no más de una. Si vamos a la reserva que habíamos realizado para San Martín de los Andes, el problema es que si bien la reserva está confirmada, tiene una fecha para 2026 que es posterior a la fecha actual. Entonces, al intentar realizar una calificación que toma tres parámetros, uno que sería el ID, un comentario y un puntaje, al ejecutar esto, la base de datos va a indicar que un error, porque la estadía todavía no finalizó. En realidad, bueno, en este caso ni siquiera empezó, pero bueno, no se puede calificar una estadía que no haya finalizado. Eh, para mostrar un ejemplo funcionando, acá tengo otra reserva para la misma propiedad, pero que fue entre el 1 y el 3 de mayo de 2025. Es una reserva que ya terminó y en este caso si ejecutamos lo mismo para la reserva con el ID 2026, lo que vamos a poder ver es que se afectaron tres filas y si vamos a chequear acá, vamos a ver que lo primero que sucedió fue que el estado de la reserva pasó de confirmada a finalizada. O sea, la base de datos detectó que algún usuario haber calificado la reserva, la misma finalizó. Por otro lado, en la tabla de calificaciones se puede ver que hay un nuevo registro que tiene que ver con la reserva ID 2026 con una puntuación de 5 puntos y este comentario que registró el usuario. Además de esta calificación, hay una tercera cosa que sucede que les voy a explicar en unos momentos que tiene que ver con un trigger que se ejecuta posterior a la inserción de un registro en la tabla de calificaciones. El primer trigger tiene que ver con el desactivar, o en realidad esta función también este trigger tiene la funcionalidad de volver a activar las propiedades después de un update en la tabla de usuarios. Esto tiene que ver cuando un usuario se da de baja de la aplicación o, en todo caso, solicita volverse a dar de alta. Por ejemplo, en este caso vamos a tomar el usuario con el ID 1, que sería Alejandro Madero, y este usuario, si chequeamos la tabla de propiedades, podemos ver que el anfitrión con ID 1 tiene dos propiedades que en este momento están activas, con una fecha de alta de publicación. Si vamos a la aplicación, logueados con ese mismo usuario, y decidimos desactivar la cuenta, ahí está la cuenta desactivada, y volvemos a la base de datos, lo que podemos ver es que en la tabla de usuarios, este usuario ahora no está activo. Esta propiedad el usuario quedó desactivado. Entonces, en estos casos, lo que debería pasar es que todas las propiedades que estén publicadas
bajo este usuario que decidió darse de baja deberían estar desactivadas y no deberían estar más listadas para que ningún usuario pueda reservarlas. Entonces este trigger lo que hace es detectar ese cambio del campo activo de un usuario, lo relaciona con el ID del usuario que sufrió ese cambio y todas las propiedades que estén listadas bajo ese mismo usuario ahora ya no están más activas y ahí se agrega también lo que fue la fecha de baja de publicación, que fue el 17 de noviembre de 2025 a esta hora. A su vez, si el usuario ahora solicitara al administrador del sitio volver a estar activo, lo que sucedería es que estas propiedades pasarían a listarse nuevamente. Entonces, si hacemos un update de usuarios y hacemos que la propiedad activa sea uno para el ID de usuario número uno, entonces al hacer esto, si ahora hacemos un update en la tabla de usuarios y volvemos a setear activo al usuario, lo que va a suceder es que se afectó una fila en la tabla de usuarios y dos filas en la tabla de propiedades. Entonces, si chequeamos nuevamente la tabla de usuarios, podemos ver que el usuario Alejandro Madero está nuevamente activo. Y si chequeamos en la tabla de propiedades, propiedades que estaban listadas bajo ese mismo usuario, volvieron a estar activas y el campo de baja de la publicación se vuelve a anular porque ya, bueno, la propiedad fue dada de alta nuevamente. El segundo trigger tiene que ver con la prevención de que se realicen reservas superpuestas entre sí. Antes había mencionado que si bien cuando un usuario elige una ciudad y determinadas fechas, solo se listan las propiedades que estén disponibles en ese momento, puede suceder que el usuario se tome varios minutos u horas en decidir finalmente reservar esa propiedad y en el transcurso de ese tiempo otra persona puede haber elegido las mismas fechas o fechas que se superpongan parcialmente con lo que había elegido previamente este usuario. Entonces, tomando como ejemplo el ID reserva 2024 que habíamos hecho para una propiedad en San Martín de los Andes del 18 de enero de 2026 al 20 de enero de 2026. Esta reserva ya fue abonada, tiene un estado de confirmado y acá lo que vamos a hacer es intentar realizar una reserva para esta misma propiedad del ID 7, por ejemplo, desde el 31 de diciembre de 2025 hasta el 30 de enero de 2026. O sea, sería una reserva que se superpone totalmente con la reserva realizada por este otro usuario. Al hacer esto, la base de datos rechaza esta solicitud por estar superpuesta y también, por ejemplo, lo que podemos hacer es, además, no solo fechas que se superpongan totalmente, sino fechas que se superpongan parcialmente por algunos días. En este caso, por ejemplo, si tomamos del 19 de enero de 2026 al 23 de enero de 2026, la reserva estaría superpuesta por 2 días y en este caso, bueno, la base de datos también rechazaría esta solicitud. El último trigger tiene que ver con la actualización del puntaje promedio de una propiedad que sucede cuando se registra un insert, posterior a un insert en la tabla de calificaciones. Anteriormente habíamos visto en el store procedure de la realización de una calificación que al ejecutar ese store procedure se modificaban tres filas. Una de las filas era en la tabla de reservas, en donde se marcaba la reserva como finalizada. Lo otro que sucedía era un registro de inserción en la tabla de calificaciones. Y lo último sería la ejecución de este trigger, que lo que hace es volver a actualizar el puntaje promedio de la propiedad a lo largo de todas las reservas que tuvo, usando la función average. Lo que hace es, buscando todas las calificaciones que haya tenido esa propiedad, volver a hacer un promedio y volver a insertarlo en la base de datos para que cuando un usuario busque de nuevo esa propiedad, esté actualizado la calificación promedio de esa propiedad. Entonces, si buscamos la propiedad para la que habíamos hecho una reserva, que era la ID propiedad 7, esta propiedad tiene una calificación promedio de 5.
Eso es porque si chequeamos en la tabla de calificaciones, podemos ver que la reserva 2026, que era de esa propiedad, tiene una puntuación de 5 y es la única calificación que tuvo esa propiedad. Lo que vamos a hacer en este caso es, para probar cómo trabaja este trigger, es realizar en otra reserva que se creó en la tabla de reservas con la I 2030 en la misma propiedad, el número 7. Es una tarea que ya finalizó el 10 de enero de 2025. Al realizar una calificación bajo ese ID con un puntaje de 2 y este comentario, lo que va a suceder es que se actualizan tres filas. Lo primero que sucede nuevamente es que en la tabla de reservas la reserva número 2030 se marca como finalizada. Lo segundo es que en la tabla de calificaciones se registra este puntaje para la reserva 2030 con el 2 y el comentario. Y por último, en la tabla de propiedades, la propiedad con ID 7, que antes tenía 5 puntos, ahora registra una calificación promedio de 4. Un comentario adicional sobre el trigger de la actualización del puntaje promedio de una propiedad es que este 4 en realidad surge porque no había dos registros en la base de datos, sino que había tres. Entonces, realizando esta consulta podemos ver que en realidad la propiedad número con el 17 tenía dos puntuaciones de 5 y el 2 que realizamos en esta prueba. Y bueno, esas, con la suma de estos tres promediando, la propiedad quedaría efectivamente con una calificación promedio de 4 puntos.